Hola a todos, soy Walker. Aquí estamos de nuevo, una tarde más, entrando ya en el mes de mayo, en la primavera. Pasamos ya el 2 de mayo. Felicidades a todos los madrileños, como yo lo soy, a mucha Y honra. artilleros. ¿Eh? Y artilleros. Y artilleros, correctamente. Artilleros también porque, bueno, quien conozca un poco la- la historia de España y en concreto los sucesos y los acontecimientos que se produjeron en esas fechas durante la, digamos, invasión francesa. Bueno, pues una respuesta por parte del pueblo madrileño en concreto. Se reprodujo también en otras series de ciudades con acontecimientos similares, incluso con mujeres insignes, en fin, como eh, la famosa Agustina de Aragón y, en fin, otros episodios. Y bueno, pues fíjate que retrotrayéndonos un poco a aquellas imágenes que nos pudo dejar la historia de cómo de forma casi desarticulada y espontánea se crearon grupos que podíamos denominar hoy paramilitares para enfrentar de manera ciudadana, en esta ocasión de forma muy local, a estas tropas francesas en la capital, en la ya capital de España. Bueno, pues transcurrido el tiempo, incluso yéndonos a épocas mucho más remotas, hemos podido encontrar esta figura que vamos a tratar de abordar hoy, que es la de quizá el mal llamado mercenario. El otro día también participaba con un pequeño comentario en una reflexión en cuanto a las diferencias que marcaba en un post una persona relacionada con el mercenario puramente dicho y el operador privado, ¿no? O sea, el operador privado que trabaja por cuenta de una empresa. Y hacía unas distinciones que yo no estaba del todo de acuerdo y que quizá a lo largo de esta reflexión pues podamos entrar pues un poco a valorar. Bueno, en este campo hemos visto que tanto las artes marciales mixtas adaptadas al entorno militar, no las artes marciales mixtas conceptuales que tenemos del octógono, de unos competidores con unas reglas. Así como, bueno, la adaptación del combate cuerpo a cuerpo urbano, y si no cuerpo a cuerpo también en un combate cercano. Hemos podido observar como quizás salvo muy concretas operaciones llevadas a cabo por especialistas dentro del ejército, lo que se llama operaciones especiales en sus distintas facetas. En el resto del entorno de las distintas armas del ejército se da la circunstancia de que ese entrenamiento pues no está muy afinado, digamos, ¿no? Es decir, se ciñe o se reduce exclusivamente a este tipo de operativos, que como bien se dice, pues son operaciones especiales. Esto quizá haya dado pie a que, más allá de la demanda que de los propios países se requiere de estas unidades con esas competencias, haya venido a suplir también, digamos, esas carencias, entre comillas, de lo que es el ejército en general. Bueno, pues lo que se ha dado a conocer las PMC, ¿no? Son empresas militares privadas que asumen el rol, pues digamos, prácticamente del operador, que no cubre, como decíamos, ese país y que de alguna manera presta sus servicios, siempre por dinero, obviamente, a esos países o a esas causas, digamos, entre comillas,
que en un momento determinado pues se les requiera. Esto lo podríamos denominar como una especie como de conducta, ¿no? Es decir, unos condotieres son unos operadores que amparados, se supone que en una jurisdicción legal a veces discutible, pues a cambio de, por eso, por unas dádivas de dinero, más concretamente, pues ofrecen sus servicios. Entonces, esto hoy en día, como lo ha hecho en épocas remotas, ha despertado un cierto halo de enjuiciamiento, de preenjuiciamiento de este perfil de operador, que de un lado lo lleva hacia el mayor de los villanos que se vende a cualquier sin causa, en base a que esté bien pagado, bien remunerado, y por otro lado estamos quizá contemplando la posibilidad de que en este entorno se pudiera dar el caso también de aquel personaje que también se mueve pues, por cuestiones, vamos a llamarle emocionales, en las que sí ve comprometidos sus principios y solo presta sus servicios en aquellos conflictos donde él identifica que realmente se está cometiendo una injusticia o que la operación que él va a realizar va a ir en última instancia pues para apoyar algún principio, digamos, humanitario, etcétera, etcétera. Entonces, bajo todo este prisma nos encontramos al operador privado que ofrece sus servicios, tiene un histórico y se le contrata por distintas instituciones, pueden ser empresas privadas o puede ser incluso los estados que estén en conflictos, como el caso reciente de Ucrania, que es por todos conocido y es por el que lo traigo a colación. Y en todo este mare magnum cabría decirse, como primera pregunta, digamos, ¿cómo afecta la estructura de incentivos de una empresa de estas características, de una PMC, a la preservación del capital humano en comparación a un ejército normal? Es decir, cuando un Estado invierte en la formación de un operador, porque ha estado en operaciones especiales, ¿cómo influye la capacidad que tiene de intervenir el mercado privado en la extracción de esa... Es como el famoso caso del piloto de caza, ¿no? Es decir, se invierte un montón de tiempo en formar a un piloto y una vez que se la ha formado, pues él deja el ejército y se va, pues no sé, a ser o piloto comercial, que quizá gane más dinero, o en fin, o otras cuestiones. Es decir, ¿qué opinas de esto? ¿Existe realmente, digamos, una transfusión de este tipo de personal a las empresas privadas una vez que se ha formado en operaciones especiales? Es que realmente, a ver, pensamos que casi que todos, por decirlo así, el 100% o lo más cercano posible, son todos antiguos operadores de fuerzas especiales. Es cierto que la mayor parte de las buenas empresas de contratistas militares han sido creadas, no todas, pero digamos las más conocidas, por antiguos integrantes de unidades, digamos, de élite, vamos a dejarlo así, no vamos a decir fuerzas especiales, de élite. Pero los integrantes de estas unidades no todos son de fuerzas especiales. Empresas como Triple Canopy, Defion, Wagner, que la conocemos, están formados por profesionales tanto militares como civiles de 1000 campos distintos. Tú has puesto el ejemplo del piloto. Wagner tenía sus propios pilotos de helicópteros y ellos no venían de operaciones especiales, eran pilotos profesionales militares, algunos no ni siquiera de unidades de combate,
que estaban contratados para hacer operaciones militares. Y como esos hay miles de empresas. O sea, la idea de que las empresas de contratistas militares actuales básicamente solamente se dedican a pegar tiros directamente es un error, y es un poco también volver al tema de Hollywood y a los periodistas que les gusta dorar la píldora. Hoy en día muchas de estas empresas de contratistas militares básicamente lo que dan es seguridad armada a instituciones, a personal, hace un poco de protección ejecutiva, pero de nivel militar, por decirlo de alguna manera. Ayudan, asesoran, o sea, hacen un trabajo que no es el típico de la guerra del Congo, de la guerra de Biafra de los años 60, en la cual iban expatriados e iban a matar al otro bando, por decirlo de alguna manera, o incluso en otras épocas que no tienen nada que ver con el contexto social del siglo XX o siglo XXI. Entonces, hay empresas, G4S, por ejemplo, que es quizá la empresa una de las más grandes que hay de seguridad internacional. Tiene de todo, tiene analistas, tiene pilotos, tiene asesores, tiene personal para control de cámaras, o sea, es una empresa como podría ser de seguridad privada en un país normal y occidental, pero a niveles planetarios, por decirlo de alguna manera. Y he puesto un ejemplo, uno de los quizás de los más conocidos. El trasvase, tú has puesto el ejemplo de operaciones especiales. La mayor parte de los operadores que he visto por fuera, españoles y occidentales, ninguno era de operaciones especiales. Hay muchos de operaciones especiales, ojo, eso no quiere decir que sean la mayoría. La mayoría de los que hay, incluso hay un porcentaje relativamente grande que ni siquiera han pasado por el mundo militar. Han hecho otras cosas, pero no han pasado por el mundo militar. Entonces, quizá tengamos que quitar un poquito esa imagen de paso de conocimientos de uno a otro, entre otras muchas cosas, porque la mayor parte de los que han pasado digamos al campo privado, muchos de ellos se han autoinstruido o se han instruido con cursos, incluso en muchos contextos fuera del mundo militar. El ámbito militar, incluso en operaciones especiales, es un mundo donde A, B, C, D está estructurado, está cuadriculado, está matizado, y aunque determinadas unidades tienen más flexibilidad de cambios que otras, en general es mucho más estructurado. La mayor parte de los buenos operadores, hablando individualmente, se suelen preparar fuera de ese contexto. Y luego, por otro lado, el 90% de los operadores militares hacen otras muchas funciones, desde apoyo logístico, asesoramiento técnico, asesoramiento de gerencia de control de operativos. Por poner un ejemplo, un expatriado europeo o americano o canadiense está como jefe de equipo, como supervisor de una serie de equipos que son a lo mejor personal local o son personal de un país, digamos, que no es del primer mundo. No me gusta utilizar ese término, pero para que nos entendamos más claramente, de Europa, de Occidente en general, que son países a lo mejor económicamente un poquito menos desarrollados, y resulta que a lo mejor el operador está cobrando por 5 de esos otros operadores. Yo puedo poner el ejemplo de filipinos, birmanos, salvadoreños en un momento dado. He conocido a mucha gente que trabaja en esos campos y están dirigidos a lo mejor por un norteamericano, un canadiense, un británico, un francés, un español, que cobra como supervisor o como jefe de equipo. Entonces, el mundo del PMC o contratista militar privado no es tan simple como alguien que va armado, que esa es la parte, digamos, más visible y más periodística, de bajo nivel y más visible, pero no es la única y ni siquiera es la que más rentabilidad da. Sí, bueno, esto es evidente que la idiosincrasia de estas empresas va mucho más allá, y la complejidad tanto tecnológica como de capital humano pues es mucho más extensa, y, como decía antes, más compleja. Lo que sucede es que al fin y al cabo también en las operaciones digamos de intervención directa, lo que se decía, es decir, la guerra al final, no sé si eso dentro de poco ya se va a poder aplicar,
La guerra al final, quien la gana es el soldado de infantería. O sea, es la infantería quien la gana. Entonces, en realidad, Realmente eso ya cada vez cada vez menos, se es está quedando cierto. un poco más obsoleto. Hoy en Es día cierto. lo que es la zona de combate de Ucrania es una zona de tierra de nadie donde nadie se puede mover. Es una zona que tiene un ancho de hasta 20 kilómetros. O sea, el ruso más cercano y el ucraniano más cercano a lo mejor están a día de hoy. Hace 5 años era otra cosa, hace 4 años era otra cosa y las distancias que antes prácticamente desembarcaban los equipos operativos casi en la línea de trincheras, por decirlo de alguna manera, esas distancias se han ido alargando año tras año. Hoy en día hay una zona intermedia de 20 kilómetros en las cuales no se puede mover nadie. Entonces, el contratista militar privado que pueda haber en ese momento, a lo mejor es un joven de 20 años que está 40, 50, 60, 150 kilómetros más atrás de las líneas de frente, que repito, están separadas por 20 kilómetros, y en esa franja de 20 kilómetros está jugando al Call of Duty con un mando a distancia y con una serie de drones. Sí, si Estoy haciendo muy hablamos, sencillo, o sea, no pretendo bajar el nivel de mortandad de este tipo de guerras, pero tenemos que olvidarnos un poco de la línea de trincheras del principio de la guerra de Ucrania, por ejemplo, que era prácticamente algo de la Primera Guerra Mundial, a lo que es hoy en día. Hoy en día, esos contratistas técnicos y demás, muchos de ellos son especialistas en electrónica, en informática, en inteligencia artificial, en gestión de información y demás. Y no dejan de ser peligrosos y no dejan de ser contratistas que a lo mejor son de mil nacionalidades distintas. sí, no, en eso estamos muy claros. Es decir, es que la evidencia de la evolución de las guerras híbridas es hacia donde nos lleva y lo estamos viendo a diario. Pero yo me refiero a a la figura que de alguna manera tiene que seguir estando presente hasta que no se coja un androide y, imite a la perfección las funciones que hace un operador en el terreno. Es decir, el operador del terreno me refiero a una infiltración. Por ejemplo, las infiltraciones clásicas, entras, golpeas, sales y ya está, ¿no? Y te escondes y lo haces de la manera más rápida. Por poner un ejemplo de la última manifestación de lo que quiero exponer, es un poco, aunque veíamos cómo estaba arropado de todo un conjunto de elementos, pero al final los que se infiltran y sacan en Venezuela al objetivo, bueno, pues son seres humanos que tienen que hacer pues su Mira, despliegue, si me su rappel, y permites, tienen que ser recogidos en un punto y tienen, entonces es esa figura la que realmente parece que el espectador solo tiene esa visión corta, ¿no? De ese tipo de operador. Y está bien que... que no son los más importantes. Esos digamos que son la punta de lanza de una lanza muy larga, que esa punta, sin todo ese ástil de madera largo y a lo mejor pues, nada visible, no serviría para nada. Sería un pedazo de hierro puntiagudo que sí, puede hacer pupita, pero no sería útil como lo es cuando le pones un palo muy largo que permite hacer. Entonces, ese palo largo son todos esos operadores que yo te comentaba. Pero si me Sí, permites, sí, voy a hacer un pequeño retroceso. O sea, el título que hemos puesto de Estamos volviendo a la era del mercenario feudal, o sea, eso necesitamos hacer un pequeño matiz. O sea, en la época, digamos, de los mercenarios históricos, podemos distinguir varias épocas. Yo las voy a resumir y seguramente habrá especialistas o personas que conocen esa parte de la historia mucho mejor que yo que me van a apedrear, me van a lapidar. Pero lo voy a dividir. O sea, la parte, el mercenario antiguo, estoy hablando del siglo, desde el finales del Imperio Romano hasta el Renacimiento y un poco más adelante incluso, los mercenarios del siglo XX, final del XIX, principios del XX, mediados del XX, por así decirlo, y los de hoy en día. O sea, estamos hablando de una época, los más antiguos, en los cuales no existían los estados-nación. Entonces, nos encontramos con generales españoles trabajando en la corte del zar y no pasaba nada. O sea, nadie se escandalizaba ni se rasgaba las vestiduras, era algo normal. O sea, se les contrataba para eso, igual que tropas y batallones, etcétera, etcétera. No había ese estado-nación en el cual
no se pudiera trabajar con otro monarca, o sea, salvo cosas muy puntuales. Lo que no se podía hacer era, mientras estabas, digamos, contratado con un monarca, con un aristócrata en particular o con un grupo en particular, rompieras ese contrato, rompieras tu palabra y te fueras con el adversario, con el enemigo. Eso sí que no se podía hacer, pero trabajar entonces no se consideraba que eran mercenarios, se consideraba más que eran tropas pagadas y punto. Y en un momento dado se terminaba el contrato y esas tropas podían irse con otro bando, en otra batalla, y no pasaba absolutamente nada. Era la situación social y de estados de aquellos soldados de contrata era lo normal, y además que era necesario. Ten en cuenta que desde el final del Imperio Romano hasta el Renacimiento no había ejércitos profesionales, eran todos ejércitos de leva, por decirlo algo así. Había un pequeño grupito que era la guardia de corps de los distintos aristócratas que había, y poco más. El resto eran agricultores, eran herreros, eran trabajadores de distintos oficios que en un momento dado se les reclutaba, se les armaba mejor o peor, o iban con lo que tenían. El herrero iría con su martillo, el agricultor iría con su horca o con su hoz, y poco más. No había mucho más. Incluso en la época de la Reconquista en España, realmente no era mucho más que eso. O sea, podían ir mejor o peor armados según iban capturando y demás, pero no era eso. Entonces sí se necesitaba tener ejércitos. El Cid, sin ir más lejos, es uno de los héroes nacionales. Una vez que lo repudió su monarca, lo desterró su monarca, solamente le quedó un camino, y era con los suyos, con la gente que le debía lealtad a él, pues montar un ejército mercenario. O sea, mercenario en el sentido de que su gente tenía que comer, su gente tenía que vivir. Simplemente trabajó a las órdenes, pues tanto del lado musulmán como del lado cristiano. Eso es importante destacarlo, porque parece que esa parte de la historia del Cid es desconocida, y está muy bien que lo apuntes, porque es el ejemplo más cercano que tenemos y más evidente, y hasta tal punto que quizá quien lo oiga pudiera rasgarse las vestiduras hoy en día en relación a esa capacidad que tenía de, en un momento determinado, ofrecer sus servicios, vamos a decirlo así, tanto al lado musulmán como al lado cristiano, que eran los dos elementos antagónicos más representativos de la época y de la... Igual que el Cid, tenemos un montón de personajes históricos a lo largo de toda Europa, de todo Occidente y de todo el mundo en el mismo caso. O sea, no hay nada que rasgarse las vestiduras. Estamos hablando de una sociedad, la del siglo X, XII, XIII, XIV, XV, que tenían una manera de pensar, una manera de ver el mundo totalmente distinta. Hace poco, precisamente, cuando hablábamos de este tipo de cuestiones con un compañero, salió un tema muy parecido. No tiene que ver con lo que estamos hablando, pero da idea de cómo tenemos que ver esas sociedades y la sociedad actual. La gente, cuando hablaba de cuando fuimos a Afganistán en su momento y demás, dice que la gente creía que hablando con un afgano podíamos razonarle con los mismos principios, los mismos valores y las mismas costumbres que tenemos en Occidente, y que él nos iba a entender. Y no es cierto. O sea, estamos hablando de dos maneras de pensar que no es que sean antagónicas, es que no se comprenden la una a la otra. O sea, hay que hacer una forma de una inmersión en cada uno, en la sociedad del otro, para entenderlo. El pretender marcar unas pautas morales o pseudomorales, si me permites, éticas, de principios y de valores del siglo XXI, con todo lo que hemos sufrido, con todas las guerras que hemos sufrido a lo largo de los siglos, y pretender juzgar cosas que se han hecho hace 5, 6, 7, 8, 9 o 10 siglos o mucho más, me parece cuando menos estúpido, sin entender el contexto en donde se generó eso. Entonces, el tema de los mercenarios de aquella época, no hay que darle más vueltas a eso. O sea, era lo normal contratar profesionales de una profesión determinada. Y desgraciadamente, como Europa ha vivido de guerra en guerra y tiro porque me toca, los profesionales que más se vendían eran precisamente esos. Suiza, por ejemplo, logró ser una potencia económica, como sigue siendo hoy en día, gracias a vender a sus profesionales. O sea, ellos vendían ejércitos, compañías, batallones completos, los alquilaban. O
Suiza se hizo así. Suiza Sí, se construyó así. sobre la sangre de su propia gente, vendiendo su capacidad de combate. Es por un La lado. Guardia Vaticana es un ejemplo de ello. Por poner. Y luego tenemos muy resumido, porque ha habido una evolución y unas pautas a lo largo del siglo XVIII, del siglo XIX. No voy a meterme en esos detalles, pero que también es prácticamente lo mismo. Antes de que des ese salto, perdón un momento, antes de que des ese salto en el tiempo, si pasamos el Pacífico y pasamos el Índico, nos podemos encontrar, sobre todo en determinados países asiáticos y muy concretamente, no solo, pero lo que más también ha salido por razones de Hollywood y en fin, y porque es lo que más se ha vendido, en principio, la figura del samurái y la figura del Ronin. Que también es lo mismo, estamos hablando de una sociedad que, debido a una serie de evoluciones sociales, una serie de cambios, o sea, el samurái eran tropas de élite de determinados señores feudales, era lo que hablábamos de ese pequeño hablamos más del grupito. Ronin, digamos, ¿no? O sea, La lo que figura ocurre es del que la Ronin, filosofía del samurái se transmitió al resto de la cultura japonesa. Entonces, el herrero vivía un poco, aunque no manejaba la katana porque estaba prohibido por las leyes, vivía un poco la filosofía del Bushido dentro de su profesión. Entonces, la sociedad japonesa en particular estaba muy imbuida de eso. Entonces, en el caso de los Ronin, sí es cierto que había Ronin que se alquilaban por dinero, pero la mayoría de ellos lo que intentaban, bajo los mayores sacrificios, era encontrar un señor al que servir. Entonces, o sea, el contexto social es un poco distinto, si me permites. Lo que sí podemos ver, por ejemplo, sin ir más lejos, ya que lo comentas, todo el mundo se da golpe de pecho de que no, los españoles logramos vencer a los samuráis en una batalla en Filipinas y lograr... Cangayán de Oro, ¿no? La batalla de Cangayán de Oro. Sí. Pero lo que nadie se acuerda es que el tercio que formó allí, que ni siquiera era un tercio, no llegaba una compañía reforzada, si me apura, eran tlaxcaltecas. Sí, estaban armados con acero toledano, estaban armados con morriones y con petos, pero los que iban dentro eran morenos bajitos y eran tlaxcaltecas. O sea, eran uno de los grupos sociales que los aztecas tenían oprimidos y masacraban de vez en cuando. Y luchaban al lado, ya en ese momento, con el Imperio Español como parte del Imperio Español. Y sin ser mercenarios, trabajaban para un imperio que no era, digamos, su pueblo o así. Pero bueno, es otro concepto. Al no tener señores, digamos, se convirtieron en piratas. No llegaban a ser esos samuráis terribles, organizados y metódicos que en un momento dado hubieran quizás generado otro tipo de batalla. No voy a entrar quién hubiera ganado en una situación o en la otra, porque ahí sería ya patrioterismo barato. Llegamos 18, siglo XIX, pasamos al siglo XX y nos encontramos en el siglo XX con los famosos mercenarios de O'Hare en el Congo belga. Entonces se vuelve a los mercenarios en Argelia lo mismo, determinados grupos, o sea, de una manera pseudo romántica pero muy sangrienta, tenemos que decirlo, en la cual, que es otra imagen que Hollywood ha multiplicado por 10 o por 1000, en el cual el mercenario son básicamente soldados que, como están muy bien entrenados y están muy bien motivados y tienen un trabajo en equipo excepcional, son capaces de vencer a todos los adversarios mal entrenados y mal motivados con los que se pueden encontrar. Normalmente ese tipo de imagen suele ser también un poquito eurocentrista o occidental centrista, en el sentido de que normalmente los mercenarios dirigidos por blancos suelen vencer a los africanos. No siempre fue así y no es una historia tan linda y tan bonita como muchas veces nos gustaría ver. Ha habido historias muy emotivas, pero normalmente suelen ser más sangre que otra cosa. Esa es la parte que luego Naciones Unidas en su momento, junto con un montón de países, intentaron quitar del mercado, quisieron prohibir, y realmente está prohibido en la mayor parte de los países. Ese tipo de mercenario en particular sí está prohibido. Entonces, hoy en día algunos dirán que enmascarado, pero yo diría más bien adaptado. Se han adaptado a las legislaciones nacionales e internacionales y entonces lo que ya se vende es igual que un médico de Luxemburgo
puede ir a trabajar a cualquier parte de la Unión Europea y en un momento dado, con unos pequeños adaptaciones administrativos, puede trabajar de médico en la Guayana, o puede trabajar de médico en Johannesburgo, puede trabajar de médico en Filipinas. Cualquier profesional del rango de lo que estamos hablando, que tenga que ver con el mundo militar, con el mundo de la seguridad, con el mundo de la protección en general, se podría considerar mercenario, pero realmente es un profesional que se está buscando la vida. Ahora, vamos a dar el otro contexto. Dentro de todo el mundo profesional, de todas las profesiones, desde el herrero que hablábamos antes hasta el médico que he hablado hace un momento, siempre hay gente honesta y deshonesta. Tenemos médicos buenos y médicos muy malos. Pues lo mismo ocurre con cualquier profesión que tenga que ver con el mundo militar. Tenemos buenos militares que se salen del ejército estatal, por decirlo de alguna manera, y prefieren trabajar con empresas que les dan más libertad de acción, ganan mejor y tienen más capacidad de crecimiento, y los hay buenos, con sus principios, sus valores, su ética y demás, y los hay malos, como en todas partes. Hoy en día, por ejemplo, uno de los mayores mercados, y no se está vendiendo o no se está haciendo publicidad de ello, es el mundo del narcotráfico. El narcotráfico paga muchos mercenarios y les paga muy bien, pero muy bien, muy bien. Entonces, esa es la parte negra, digamos, de los contratistas militares privados, que esa es la que quizá nos gusta menos ver porque es más fea y menos controlada. Muy bien, pues una exposición extensa e interesante con unas marcadas diferencias que la propia historia se encarga de plantear y de imponer, ¿no? De hecho... Luego piensa una cosa, muchas de las empresas que hoy en día conocemos, Triple Canopy, Defion, en fin, la mayor parte de las empresas de ese tipo, la antigua Blackwater, por ejemplo, casi todas ellas, en Wagner es uno de los más claros indicadores, casi todos ellos, aunque sean privados y tengan contratos con naciones, normalmente son naciones que su estado base ha autorizado y que muchas veces están trabajando realmente de manera privada con los intereses del Estado que les está dando amparo. Por ejemplo, Wagner, está claro, y todo lo que ha derivado de Wagner, está claro que todos los sitios que está trabajando en África, en Venezuela, en su momento, es porque Rusia quiere tener a alguien allí y no quiere tener gente de su gobierno, de su institución. Prefiere tener una empresa que puede controlar en un momento dado. Pero Triple Canopy o Defion, que es canadiense y que trabaja para intereses británicos, hay empresas francesas que también trabajan para intereses franceses, que sí, son empresas privadas de militares en un momento dado y pueden tener acciones directas, pero siempre van a estar autorizadas y dentro del paraguas de la nación que les vio nacer. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque si no, no te van a dejar trabajar y te van a detener. Es así de simple. Sí, hay un episodio reciente que podíamos, por cercano, que podíamos charlar sobre él brevemente en algún momento, que es, por cierto, ha fallecido hace poco, el fundador de Global Rigs, bien conocerás, y es un claro ejemplo también de cómo, bueno, pues estas empresas dispersionan sus servicios y al final pueden encontrarse a veces con la horma de su zapato en relación al tipo de servicio que ofrecen y en los campos donde se meten, ¿no? Es decir, cuando ya hablamos pues, de temas de inteligencia, de las tripas del Estado, en fin, cosas de este tipo. Entonces, bueno, en su día, por ejemplo, Blackwater fue lo que fue, terminó como terminó, tuvo episodios muy conocidos, sangrientos, que vinieron también a ensombrecer muchísimo su figura y de un modo u otro, pues estas empresas siguen adaptándose a los tiempos, van cambiando, van evolucionando, manteniendo más o menos esa misma filosofía y pues efectivamente yo creo que has dado una información clave de lo que significa ahora Wagner, por ejemplo, y el apoyo sistemático muy importante y muy interesado que tiene por parte del gobierno ruso que esté haciendo operaciones. Es una especie, por supuesto, no es una patente de corso, porque directamente es el propio Estado, ¿no? Es Rusia quien le da esa capacidad de intervención, pero le interesa muchísimo
que esté haciendo estas operaciones, podríamos llamar de alguna manera casi encubiertas, ¿no? Es decir, de forma oficial, oficiosa, no se puede intervenir, de forma no oficial, como ya pasó en Afganistán por parte de Rusia, bueno, pues que apoyaba pues de alguna manera a la formación, a la capacitación de esos ejércitos o pseudoejércitos, y que de otro lado pues también lo hace Estados Unidos, por supuesto, no Rusia, no quien lo hace. O sea, eso es una constante. Blackwater en su momento y luego como Academy, básicamente todos los trabajos que ha hecho ha sido siempre bajo el paraguas de Estados Unidos. Las mejores o peores actuaciones siempre han sido dentro del paraguas que el Departamento de Estado norteamericano le ha dado. Una empresa canadiense del mismo nivel que de las que hemos hablado hasta ahora, y que básicamente los trabajos que hace son para intereses británicos. Y es lógico, o sea, es entendible en un momento dado. O sea, el que trabaje una empresa privada en vez de que esté el Estado, un Estado detrás de él, les permite unas libertades a las naciones muy grandes. Y algunos se dará golpes de pecho diciendo, bueno, es que eso tendría que estar prohibido porque eso es ilegal. A ver, una cosa es los mundos de Yuppie y otra cosa es el planeta Tierra en el que vivimos, en el cual el 90% de las cosas hay que hacerlas de tapadillo y el 90% de las cosas hay que hacerlas dando una imagen, y más hoy en día, en el siglo XXI, en esta época en la que vivimos, que la apariencia, la fachada y el buen ver es más importante que los principios y los valores. Entonces, la opinión pública del mundo occidental, con sus votos, con su supuesta democracia libre y nada influenciada por los fakes, los bulos y las noticias, los gobiernos lo tienen claro. O sea, si sale algo de que ellos han intervenido, muy probablemente en las próximas elecciones los quiten de ahí en un momento dado. Y si no los quitan de ahí, van a tener que gastar muchos millones de lo que sea en conseguir que la opinión pública se dé la vuelta a su opinión y le sigan votando. Entonces, seamos honestos, las empresas de seguridad privada van a seguir creciendo y van a ser importantes porque son muy importantes para los gobiernos y para las instituciones y demás. Pero también hay que reconocer una cosa, mucho trabajo de seguridad internacional no se haría si no fuera por estas empresas privadas. Igual que he dicho hace un momento, digamos, los puntos supuestamente, porque para mí no lo son, pero bueno, supuestamente negativos, también hay que decir los puntos negativos. O sea, muchas empresas no podrían crecer en determinados puntos del planeta si no fuera por estas empresas privadas que realmente les están dando seguridad, les están aportando asesores, les están aportando personal y les están, poniendo el escudo bajo el cual pueden seguir trabajando y haciendo negocios. Con lo cual, la economía global, la economía mundial puede seguir creciendo. O sea, es así. O sea, esas empresas que, por ejemplo, sin ir más lejos, proporcionan personal de seguridad a los barcos que cruzan el Índico, que cruzan determinados puntos del planeta con piratas, con terrorismo y demás, si no fuera por ellos, esos barcos no se moverían. Y si no se mueven, por una razón muy simple, porque si no les da seguridad, las aseguradoras no te van a permitir sacar ese barco porque ese barco está vendido y ellos no van a pagar la pérdida de ese barco. Entonces, tienes que protegerlo. Y para protegerlo tienes que tener personal armado. Para tener ese personal armado tienes que tener empresas que estén bajo unos principios internacionales de uso legítimo de la fuerza, de entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es así. Así de simple. Estamos hablando de la friolera de 40, 50 mil dólares diarios que algunas aseguradoras están cobrando por buque y por día en estos momentos, y eso como podéis comprender, muchísimo dinero. Sí, digamos que dando todas las garantías de seguridad, teniendo personal armado en los buques, dando la tecnología para protegerlo, los equipos para proteger los buques, etcétera, etcétera. Con toda la información y todo eso, te están cobrando eso diario, como tú has dicho. Pero si tú no pones esos medios, tú no pones ese personal, tú no contratas esa empresa de seguridad privada que te da ese servicio, la aseguradora, o una de dos, o no te da seguro, con lo cual te la juegas a perder el barco y la carga, o te dice, vale, yo te contrato, pero en vez de 40, 50 mil te voy a cobrar 250 mil dólares.
Es lo que está sucediendo ahora, sí. Entonces, Mira, esa luego empresa que decías, nos encontramos que ese producto cuando llega a Europa, pues claro, hay que amortizar lo que se ha pagado. Entonces, lo que sea que ha venido en ese barco, por día de viaje hay que sumarle X cantidad, con lo cual luego cuando se venda se venderá más caro. Y la gente se echará la mano a la cabeza. Y cuando le dices, ¿ves ese producto que ha venido más barato? Eso es porque han contratado personal que les ha permitido que ese vehículo o ese buque o ese avión o esa carga llegue con seguridad. Ese seguro ha abaratado el costo general. Al no darle no proporcionarle esa seguridad, lo que ha venido ha costado 10 veces más. Entonces, si eso se explicara así, mucha gente en la sociedad lo entendería muchísimo mejor, la necesidad de tener equipos de protección. Y alguno dirá, bueno, eso lo tiene que proporcionar el Estado. El Estado no puede proporcionarlo todo, lo siento mucho. Sí es cierto que tiene la atribución de la violencia dentro de sus fronteras y dentro de sus ciudadanos, pero no puede dar seguridad a todo el mundo. Yo no sé tú, yo no tengo un policía aquí protegiéndome las 24 horas del día cuando salgo a la calle o si alguien entra en mi casa. Si fuera así sería perfecto, pero no existe. Con lo cual, muy probablemente, pues tengamos que tener una alarma contratada con una aseguradora de seguridad privada y tengamos que tener un montón de cosas que no dependen del Estado, dependen de empresas de seguridad privadas. Entendamos que la diferencia que hay entre una empresa que te pone un guardia de seguridad o te pone una alarma y una que pone un helicóptero armado con personal preparado en Somalia, por poner un ejemplo, para proteger a un equipo de inspección que buscaba nada más que la petróleo. capacidad financiera y tecnológica, pero al fin y al cabo Punto. es lo mismo. Es lo mismo. Es lo Exactamente mismo. lo mismo. Algunos se echarán la mano a la cabeza cuando escuchen lo que yo acabo de decir. No, Pero es lo mismo. Es lo mismo. Mira, esa empresa. Lo que permite que muchas cosas se hagan en el planeta. Si no hubiera eso, no se podría hacer. Así es. Esa empresa que comentabas es la NGD Labs. Creo que, bueno, responde al acrónimo General Dynamics Land System. Me parece que sí. Hay un par de ellas. En realidad casi todos los países tienen 4 o 5 empresas distintas para que no estén asociadas. GDLS, sí. Entonces, bueno, hemos hecho una retrospectiva lo más generosa posible para el tiempo que teníamos y sobre todo sin querer llegar a cansar, que es casi nuestro principal objetivo, después interesar, que sería el segundo, puesto que hoy en día estamos habituados, como ya sabemos todos, a dar la mayor información posible en la menor cantidad de tiempo posible, porque si no uno ya pues parece que le está contando aquí pues no sé, las cánticas de Santa Teresa, ¿no? al personal. Entonces casi yo creo que ha llegado el momento de dejarlo aquí. Me gustaría que volviéramos a retomar este tema casi centrándonos o segmentando la historia y trayendo a la actualidad algún personaje conocido de todos, como pudiera ser el Cid o como pudieran ser otros tantos, que todos a día de hoy se supone que incluso en las escuelas, a pesar de que la historia de España cada vez se cuenta menos, todos conocemos y quizá pudiera despertar de interés cómo ese guerrero de esa época tenía un símil con respecto al guerrero actual, independientemente de las connotaciones sociales, históricas, etcétera, para que viéramos que al fin y al cabo el espíritu humano no ha variado tanto en lo esencial. Y bueno, si quieres apostillar algo, Cecilio. Sí me gustaría, pero realmente sería un poco el pretender sermonear al desierto, porque desgraciadamente, y yo sé que voy a ser criticado por esto que voy a decir, realmente hablarle a la sociedad occidental de cosas como determinado tema de principios, valores, ética, asociados con personal armado y demás, cuando menos es suficiente para que te la piden de manera pública y en este caso en redes o donde sea. Personalmente me da igual, pero bueno. Pues anda que a mí. ¿Eh?
Sí, sí, lo sé, sí, lo sé, por eso mismo lo digo. La cuestión es que somos una sociedad, Occidente en general, yo cuando veo últimamente las noticias me asombra, o sea, escuchas a la gente tomando café, los escuchas en la televisión, los escuchas en determinada, si te dedicas un poco a pasear por internet en general, por todos los sitios donde se habla, las noticias en la televisión, y te asombras, pues yo por lo menos me asombro, a lo mejor que yo soy un pardillo en ese sentido, en el sentido de que ¿cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo puede ocurrir? Porque ocurre, porque siempre ha ocurrido. Lo único que vivimos en una sociedad que, por suerte, prácticamente desde 1945, salvo lo de la guerra de Bosnia, que ya todo el mundo se echó las manos a la cabeza, no hemos tenido ninguna guerra en la cual la hayamos sufrido en nuestra carne. Llevamos ya 2, 3, 4 generaciones que para nosotros la paz es lo que tendríamos que tener. Yo soy el primero que me gustaría, o sea, cualquiera que haya sido militar lo tiene más claro que el agua, salvo que sea un enfermo mental, pero de desearlo a no comprender de que el mundo no es el mundo de Yuppie, no son unicornios rosas con lacitos en la cola y demás, hay un abismo enorme. El pretender que todo se soluciona hablando, me gustaría que se lo dijeran a determinados grupos terroristas que, por ejemplo, aquí en España ahora mismo los tenemos como diputados o como senadores en determinados lugares y han matado varias decenas de seres humanos que simplemente se estaban buscando la vida para ir a la compra o llevar a sus hijos al colegio. Ahí lo dejo. Muchas de estas cosas, personal, que es escupido y es tratado como si fuera escoria, son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, militares o policiales, y personal privado, de seguridad privada, tanto en empresas cotidianas que podemos encontrarnos en la calle, como en Libia, como en Centroáfrica, como en Indonesia, como en sitios así, donde resulta que ese personal que está allí trabajando en 1000 campos, como hemos dicho al principio, son los que le permiten tener ese tren de vida que te permite criticar con tu iPhone nuevo que por qué permitimos que haya esos mercenarios, y lo pongo entre comillas, en esos lugares. Nos echamos la mano a la cabeza cuando resulta que determinados países sudamericanos ahora los ponen, son los mayores exportadores de mercenarios del mundo. Mentira. Es así, es mentira. Pero queda muy bien en las noticias y sobre todo queda muy bien tomar un café apoyado a la barra del bar y criticar quien te está proporcionando esa libertad. Quien te está proporcionando la libertad de tomarte ese café tranquilamente en la barra del bar y ahí apoyado. Que eso es lo que muchas veces nos olvidamos. Los estados tienen que dar una seguridad, pero hay más de lo que ellos pueden proporcionar. Y esa otra seguridad nos la dan, no todos, pero muchos de esos señores y señoras a los cuales despreciamos. Muy bien, pues creo que ha sido un buen remate esta última frase. Y decir una cosita más. Si esto no fuera así, yo no daría un plazo mayor a 72 horas a que si los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desaparecieran de un soplo, de un barrido, me gustaría a mí saber cómo se salía a la calle dentro de 48 horas con la misma tranquilidad con la que yo voy a comprar el pan o con la misma tranquilidad con la que aparco mi coche. Mejor no lo experimentemos, dejemos las cosas al menos como están y que lo podamos contar en el próximo episodio. Así que nada, por mi parte me despido, Cecilio, y si te parece, hasta la próxima entrega. Hasta la próxima, José Manuel. Chao, chao. Cuídense todos. Chao.